no fuma, no tiene antecedentes familiares importantes y consultó por cefalea. La paciente tiene una historia de una cefalea frontotemporal fundamentalmente, pero de larga data. Consultó varios especialistas, varias consultas al servicio de urgencia y finalmente un médico le hizo una resonancia de cerebro donde aparecía una lesión en la silla turca y después le complementaron con una nueva resonancia, pero esta vez ya específicamente de silla turca con gadolinio, que mostraba esta imagen que ven acá, que es un macroadenoma hipoficiario de 2 centímetros que tenía extensión supracelular y que no tenía en ese momento compromiso del quiasma óptico. Entonces, con respecto a esta paciente, ¿tienen alguna sugerencia de qué le podríamos preguntar a esta paciente que nos ayude como a ir orientando el caso para lograr el diagnóstico? ¿Se les ocurre algo? Si ha ¿Alguien? tenido síntomas como amenorrea, podría ser, como lo que vimos la clase pasada. Ok, si ha tenido amenorrea. ¿Qué más le podríamos preguntar? ¿Se utiliza algún medicamento? Perfecto, ¿se utiliza algún medicamento? ¿Qué más? Antecedentes familiares también. ¿Si ha tenido algún cambio de peso últimamente? Ok, si ha tenido cambio de peso. Recordar lo que vimos en la clase pasada, que siempre los pacientes que tienen una masa celular, uno siempre tiene que preguntar por el efecto de masa que puede estar produciendo esa lesión celular. Entonces hay que preguntar por cefalea, si tiene náuseas, vómitos, explorar bien el tema del compromiso visual, incluso si tiene salida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, que es lo que llamamos rinorraquia, que uno lo que hace es que sienta al paciente y le pide como que incline la cabeza hacia adelante y uno va a poder ver cómo aparece como un goteo blanquecino por las fosas nasales. Cuando el paciente no se puede sentar, uno lo que le pide es que el paciente que está como acostado o semisentado le pregunta si tiene como sensación de un líquido que está como corriendo hacia la pared posterior de la cavidad oral, y el líquido cefalorraquídeo los pacientes lo refieren como que es un líquido, o sea, como que tiene un sabor como metálico, como entre salado, amargo, metálico. Eso es como muy típico que los pacientes te digan. Entonces, como la otra vez que les quería como orientar qué uno hacer cuando está frente a un paciente que tiene un tumor hipoficiario, lo más importante es tener en cuenta lo siguiente. Generalmente hay que preguntar si el tumor está produciendo exceso o tiene déficit hormonal. En el caso de los tumores o sea, los tumores menores a 1 centímetro, que son los llamados microadenomas, uno lo que debe preguntar al paciente es si tiene síntomas de exceso de secreción hormonal, dígase acromegalia, Cushing, ¿ya? O incluso los prolactinomas también. En el caso de los macroadenomas, como es este caso, uno lo que va a preguntar es síntomas de deficiencia hormonal, porque en este caso el tumor desplaza la hipófisis, comprime la hipófisis y por tanto disminuye la producción de todas las hormonas hipoficiarias. Por tanto, acá lo más importante es definir. Y es más fácil sacarla después. Mira, ahora, es definir que no haya ninguna deficiencia hormonal. Por ejemplo, para el eje gonadotropo, para el eje somatotropo, ¿qué uno le puede preguntar a una mujer de 33 años? ¿Cómo se puede manifestar una deficiencia de estos ejes? ¿Qué se les ocurre? Si ha tenido cambios menstruales, ha dejado de menstruar, cosas así. Ok. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Eso es para evaluar qué eje? El gonadotropo. El gonadotropo. Ok. ¿Qué más le podemos preguntar? Si ha tenido cansancio.
cansancio, porque el déficit de hormona de crecimiento en el adulto es más bien por cansancio, ¿ya? O también puede ser por pérdida de masa muscular, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, que se ve cuando hay déficit de TSH, ¿qué le preguntaríamos al paciente? Si ha tenido tendencia a engordar o algún cambio en su fascia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos preguntar? Si ha sido más susceptible, si le da más frío ahora. Ok. Ya, y también los abuelitos, por ejemplo, se ponen como más lento el pensamiento, hacen o sea, presentan lo que se llama bradilalia o bradipsiquia. Eso es bien frecuente. Ok, entonces, esperen un momentito que la Francis me estaba pidiendo que la dejara grabar. Ya. Ok, eso. Ya, Francis, ahí te activé para que puedas grabar. Ya, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Entonces, sigamos. Esta paciente al examen físico tenía signos vitales normales, tenía un peso corporal que estaba normal, un IMC en 25, le hicimos una campimetría por confrontación que estaba normal, no tenía signos de rinorraquia y como ven el resto del examen físico estaba normal. Dentro de sus exámenes destacaban que tenía una prolactina normal, una IGF-1 que para el valor, de acuerdo a su edad, estaba en un rango normal, el cortisol estaba normal, cortisol matinal, y una ACTH que también estaba normal, tenía un eje gonadotropo que estaba intacto, tenía una TSH que estaba normal, una T4 que también estaba buena, no tenía alteración hidroelectrolítica. Entonces, con ella, ¿qué se les ocurre? ¿Qué diagnóstico podríamos plantear en esta paciente? Con esto que estamos viendo hasta ahora. Un adenoma hipoficiario no funcional. Perfecto, muy bien. ¿Y te parece que le pudiéramos dar como, de acuerdo al tamaño, le podríamos dar como un nombre más completo a ese adenoma? ¿Un macro o un microadenoma? Macroadenoma. Perfecto. Entonces sería un macroadenoma no funcionante y en este caso no tiene compromiso neurooftalmológico porque le complementamos con un campo visual y estaba normal. Así que sería un macroadenoma no funcionante sin compromiso neurooftalmológico. Entonces se entienden por macroadenomas no funcionantes aquellos tumores que tienen más de 1 centímetro y que son hormonalmente inactivos, y la forma más frecuente que se presentan es de manera incidental, o sea, en un estudio de imagen apareció el adenoma o el macroadenoma, o el paciente por estudio de cefalea o de alteración del campo visual o de un déficit hormonal, o el paciente puede tener una apoplejía, o incluso en el estudio de una hiponatremia también pueden aparecer, se pueden diagnosticar estos tumores. Lo más frecuente, esto se ve, no sé si se ve como borroso, parece como fantasmita, pero lo que les quiero transmitir acá es que usualmente los microadenomas solamente en el tiempo, el 10% crece. O sea, la mayoría de los microadenomas se mantiene estables en el tiempo, es decir, los tumores menores a 1 centímetro. Ahora, los adenomas hipoficiarios que son mayores a 1 centímetro requieren un seguimiento más cercano con imágenes porque tiende alrededor del 23%, pero algunas series describen hasta un 25, 28%, tienden al crecimiento, o sea, van a tender a crecer. Por eso hay que hacer un seguimiento más estrecho a estos pacientes con macroadenoma que a los que tienen microadenoma. Entonces, en su evolución, casi el 25% tiende a presentar compromiso visual entre 4 a 8 años después del diagnóstico, y a medida que progresa o sea, después del diagnóstico, los pacientes pueden ir presentando compromiso de 1 o más ejes hipoficiarios, que es lo que se llama hipopituitarismo, por lo que les decía que la hipófisis queda como comprimida por el tumor y eso favorece
que tenga déficit hormonales. Y pueden presentar estos pacientes también apoplejía, pero no es tan frecuente. Los tumores que más apoplejía hacen son los prolactinomas. Entonces, el manejo de los tumores, como habíamos visto en el encuentro anterior, los tumores de hipófisis, estos son como los 3 pilares fundamentales de tratamiento: la cirugía, la radioterapia o el tratamiento médico. Pero en el caso de los macroadenomas que no son funcionantes, el seguimiento también es uno de los pilares del tratamiento, porque si el paciente no tiene compromiso de ninguno de los ejes hipofisiarios y tampoco tiene déficit visual, y el tumor no está invadiendo ninguna de las estructuras cercanas a la hipófisis y tampoco está produciendo ninguna alteración de pares craneales y demás, el tratamiento es solamente seguirlo. O sea, lo vamos a seguir con exámenes de imagen periódicos hasta que en algún momento, si es dentro del 23% de esos tumores que tienden como a crecer, y ahí definiríamos si es pertinente en ese caso la cirugía. Generalmente los microadenomas se le hace el primer año de diagnóstico, uno le hace una resonancia y después se hace resonancia anual por lo menos en los primeros 3 a 5 años, y después uno va espaciando las resonancias si el paciente no tiene ningún criterio de cirugía, porque el tumor está estable y no hay compromiso visual ni ningún déficit hormonal. En el caso de los macroadenomas, como la posibilidad de crecimiento es mayor, entonces, si uno finalmente decide no operar porque no tiene ningún criterio, hay que hacer seguimiento con resonancia, que puede ser entre los primeros 6 meses o el primer año de diagnóstico, y después hay que hacer resonancia anual, y en caso de ser necesario, uno hace campo visual también como para complementar un poco el tema de si decide operar o no operar. ¿Eso quedó bastante claro? Profe, ¿Sí? ¿no podría, existe un adenoma que sea cancerígeno? Es muy sea, poco canceroso. frecuente, los tumores primarios de hipófisis, ¿ya? Son poco frecuentes, y el diagnóstico se hace por la presencia de metástasis. Es como lo que hace el diagnóstico, pero sí es más frecuente la presencia de metástasis en hipófisis. Por ejemplo, de tiroides, de mama, esos sí son más frecuentes, pero el tumor primario de hipófisis es menos frecuente. Y entonces no se hace el buscar algún marcador o algo que defina que hay cáncer. No, chiquilla, no. Es muy poco frecuente el tumor como primario de hipófisis. Y lo otro es que si fuera lo que uno usualmente ve acá en estos macroadenomas, que cuando tú le vas haciendo resonancia y el tumor va creciendo, no crece de un día para otro. O sea, no sé, crecen 2, 3 milímetros en 3 años, en 4 años, no como una masa que sea tumoral, que sabemos que el crecimiento es como mucho más acelerado. Acá, si crecen, es mucho más lento, a pesar de que crezcan. Gracias, doc. De nada. Doctora, en esta paciente que presentaba cefalea, ¿también se continúa con el seguimiento? En el caso de ella, aunque tuviera cefalea, pero si no tenía ningún compromiso hormonal y tampoco ninguna alteración visual, la cefalea de por sí no es indicación quirúrgica, y es muy poco probable que si no tiene, o sea, que si el tumor es pequeño y no está comprimiendo otras estructuras, es muy poco probable que la cefalea sola sea causada por el tumor de hipófisis. Lo más probable es que la causa de la cefalea sea otra. Uno ve la cefalea, pero cuando el tumor es más grande, cuando desplaza o comprime estructuras adyacentes, ahí se justifica más la cefalea. Pero no sé, me ha tocado ver, no sé, mujeres que tienen cefalea y tienen microadenomas, no sé, de 5 o 6 milímetros. Eso no es la causa. Ah, ya, gracias. Ok. Entonces sigamos. Esta paciente estuvo 3 años sin venir a controles y después reconsultó, pero la verdad que era otra persona.
comentó que llevaba 2 años en amenorrea, a pesar de que sus reglas siempre habían sido regulares, que notaba que tenía mucha debilidad muscular, tenía mucho cansancio, sobre todo para levantar objetos pesados, le era bien complicado, y que notaba que estaban apareciéndole muchos moretones, que nunca le había pasado eso. Había consultado a una nutricionista porque a pesar de que había hecho esfuerzos para comer menos, había aumentado 25 kilos y en el consultorio le habían diagnosticado una hipertensión y una dislipidemia hacía un par de meses y de hecho hasta la estaban tratando, estaba con tratamiento farmacológico y esta es la paciente. Acá se las muestro. Entonces, si nos llega esta paciente a la consulta con toda esta historia de que tiene un tumor hipoficiario, de que tiene amenorrea, que ha aumentado de peso, que tiene debilidad muscular, equimosis, está haciendo hipertensión, dislipidemia, ¿qué es lo primero que nosotros así como que viene a nuestra mente? ¿Cuál puede ser el primer diagnóstico? Síndrome de Cushing. Ok. ¿Y por qué crees que el síndrome de Cushing es lo primero que deberíamos pensar? Y de hecho, cuando vemos a esta paciente, tiene como muchos estigmas. Se ve la cara de luna típica, además, Ok. la piel que está como frágil y muy rojiza, y Ok. además esa joroba típica como, no recuerdo, ojiva El que tenía. tungo, eso. Esa es Sí. como esta almohadilla de adiposa. Ujú. ¿Qué más? Y todos los síntomas que ha presentado, o sea, la debilidad muscular, el aumento de peso, Exacto. todo eso como que hace pensar en Cushing. Ok. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Tiene una fascia pletórica, que es como se llama, que es como esa fascia en luna llena, y rubicunda. Tiene también esto acá, no sé si alcanzan a ver sobre las clavículas, no se alcanzan a ver las clavículas. Si ustedes se palpan sus clavículas, como que son fácilmente asequibles. Sin embargo, acá hay tanto depósito graso que no se logran palpar. Y esto se llama relleno supraclavicular. Y eso se ve con mucha frecuencia en el síndrome de Cushing. Lo mismo acá esta joroba que se llama tungo, que es una almohadilla adiposa que también uno la tiene que buscar dirigidamente en estos pacientes. En el caso de ella tiene un poco de acantosis, que eso también es como típico de la misma resistencia a la insulina que le está produciendo la enfermedad. Y esta es las estrías que tiene, que como ven son estrías violáceas, ¿ya? Y es como muy típico cuando ustedes ven a estos pacientes que las estrías salen como del pubis hacia el ombligo. Es como muy típico que las estrías sean como de la parte baja del abdomen hacia arriba, y no sé si alcanzan a ver, pero ella tiene como una distribución centrípeta de la grasa. Ven que tiene como la guata muy grande, y sin embargo miren los músculos con respecto al abdomen, la desproporción, no sé si se alcanza a ver, como los muslos muy pequeñitos. Entonces, al examen encontramos que ella estaba hipertensa, pesaba 96 kilogramos y todo lo que les comenté, tenía plétora facial, tungo, al examen tiroideo no había nódulos y tenía estas estrías, la sarcopenia importante y las equimosis. Entonces, con esta sospecha de un síndrome de Cushing, ¿cuál es mi segundo paso? O sea, ya yo clínicamente pensé que era un Cushing y digo, ahora necesito confirmar que sea un síndrome de Cushing. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuéntenme. Tenemos que confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de un síndrome de Cushing? Cortisol libre en la orina, por ejemplo, puede ser, análisis de ACTH. ¿Ya? Y una prueba que es la de dexametasona, que se da a las 23 horas y después a las 8 de la mañana se mide. Ya. ¿Alguien más ideas? Eso está muy bien, pero tenemos que ir como organizando para que cuando
nos digan Cushing, al tiro sepamos qué le vamos a pedir. Bueno, en lo que organizamos las ideas, acá les comento. A esta paciente se le pidió un cortisol libre urinario que estaba como unas, no sé, como unas 6 veces, 7, 8 veces por encima del límite superior, ¿ya? Se le pidió en una segunda oportunidad que volvió a salir positivo el cortisol libre urinario, o sea, un hipercortisolismo existía, pero para hacer el diagnóstico de un hipercortisolismo, como mismo necesitábamos repetir la prolactina 2 veces, acá para hacer el diagnóstico de un síndrome de Cushing necesitamos hacer alguno de los test que demuestra hipercortisolismo, pero necesitamos 2 de 3 de los test que hay disponibles. ¿Ya? Yo con este solo cortisol libre urinario positivo no puedo hacer un diagnóstico de síndrome de Cushing, porque necesito por lo menos 2 test que me avalen el diagnóstico. Entonces tenemos este cortisol que se repitió y además se le pidió un test de supresión con dexametasona, como bien decía, se le da al paciente a las 11 de la noche del día antes un comprimido especial que se prepara en los laboratorios con dexametasona de 1 miligramo. Recuerden que la que hay en las farmacias de 4 miligramos y esa no nos sirve para hacer el test. Los laboratorios tienen que entregarnos esta de 1 miligramo. El paciente a las 11 de la noche del día previo se le da el comprimido de dexametasona y al día siguiente, a las 8 de la mañana, el paciente tiene que estar en el laboratorio y se le toma un cortisol como el cortisol matinal que hacemos usualmente. Y lo que se ve es cuánta frenación del eje es capaz de producir ese miligramo de dexametasona, que en todos nosotros el cortisol se frena al día siguiente a menos de 1,8, con solo ese miligramo de dexametasona. En el caso de ella, eso no ocurrió y el cortisol, o sea, el cortisol post-dexametasona fue de 6,8, como unas 4 veces por encima del límite superior del laboratorio. Entonces eso era evidentemente positivo, es decir, con este CLU más un test de supresión con dexametasona, que también se llama test de Nugent, con eso hacemos el diagnóstico de hipercortisolismo. Es decir, tenemos en algún sitio se está produciendo exceso de cortisol. ¿Cuáles son los lugares donde se puede producir exceso de cortisol? O sea, o las causas de síndrome de Cushing. ¿Ideas? El adenoma hipoficiario, un adenoma ectópico, Ya. un adenoma de la corteza suprarrenal. Perfecto. Entonces, y falta uno que es muy frecuente. Pucha, que hasta a mí se me olvidó. Ay, no me acuerdo cómo se El dice. diatro. Sí. Diatro, ese. Eso, perfecto. Pero en este caso, que estaríamos hablando de un síndrome de Cushing endógeno, está muy bien lo que dijiste. No me aparecen acá los nombres, por eso es que no los puedo hablar con el nombre. Pero está muy bien. Cuando uno habla de síndrome de Cushing, además de la causa exógena, cuando es endógeno, hay como 3 lugares que son los que uno debería buscar. Está la enfermedad de Cushing, que es el hipercortisolismo, que viene de un adenoma hipoficiario, que es productor de cortisol, y el resto de las causas pueden ser un adenoma suprarrenal productor de cortisol o el Cushing que se llama ectópico, que es por algún tumor que sea el causante de este hipercortisolismo. ¿Qué es el examen o cuál es el examen que nos va a ayudar a hacer esta disquisición de si es ectópico, o sea, si es suprarrenal o si es hipoficiario? El origen del Cushing es la ACTH. Recordando el mecanismo de feedback, ¿por qué creen que la ACTH es la que va a ser como el diagnóstico para permitirnos si es suprarrenal o si es hipoficiario el Cushing? Porque dentro de los tumores, o sea, dentro de las opciones de que se produce endógenas es que puede ser el síndrome de Cushing dependiente de ACTH o independiente de ACTH, por ejemplo, y los que son dependientes de ACTH la tienen levemente elevada o normal. En cambio, en los independientes se vería como que las concentraciones están suprimidas, como por el feedback. Exacto. O
sea, cuando es un Cushing ACTH dependiente de origen hipoficiario, es porque el adenoma hipoficiario está produciendo en exceso ACTH y esto produce estimulación de las suprarrenales y esa es la causa del hipercortisolismo, ¿ya? Ahora, cuando el Cushing la causa es suprarrenal, o sea, es ACTH independiente, la hiperproducción es a nivel suprarrenal y por el feedback ese exceso de cortisol frena la producción de ACTH hipoficiaria y entonces por eso la ACTH va a estar baja. En este caso, en el caso de los Cushing ectópicos, la ACTH, como el tumor lo que generalmente produce es ACTH, uno va a ver que tienen valores usualmente de ACTH más altos que los adenomas hipoficiarios. Uno pensaría que los adenomas hipoficiarios, o sea, que la enfermedad de Cushing se produce con ACTH, no sé, como de 2000, 3000, pero no. Son ACTH que son entre 60, 70, 80, 100, por ejemplo, pero no son ACTH muy altas. Sin embargo, los Cushing ectópicos sí tienen ACTH más altas, no sé, 300, 400, 500, a diferencia de la enfermedad de Cushing, ¿ya? Entonces, en esta paciente el diagnóstico es una enfermedad de Cushing y ella como tenía ese macroadenoma y que ahora se determinó que era funcionante, se hizo una resección transesfenoidal, o sea, se operó y en la inmunohistoquímica se evidenció que era ACTH, que tiñó para ACTH, o sea, que estaba produciendo ACTH, es decir, se confirmó por la histología esta enfermedad de Cushing, ¿ya? Ahora, según la Endocrine Society, hay una guía que es para el diagnóstico del síndrome de Cushing y ellos, ¿a quiénes sugieren estudiar? ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo? Igual ahora están viendo las opciones, pero así como en la vida diaria, ¿a quiénes ustedes se les ocurriría que uno debería pensar en un síndrome de Cushing? Por ejemplo, si ustedes le llegaba a consulta esa paciente, ¿hubieran pensado en un Cushing de inmediato, sí o no? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una paciente joven que está debutando ahora con una diabetes, por ejemplo, está con dislipidemia y hace una fractura vertebral, una mujer que es joven, ¿le pedirías un estudio para hipercortisolismo, por ejemplo? Yo creo que no se me ocurriría, pero tiene sentido. Ya. Es como causa de osteoporosis secundaria, puede ser el síndrome de Cushing. Lo mismo pacientes que tienen hipocalemia importante y refractaria sobre todo al tratamiento, igual habría que pedirle, si cumplen como tienen otros elementos que puedan sugerir hipercortisolismo, también deberíamos pedir ya un examen para descartar el síndrome de Cushing. Lo mismo en el caso de los niños, que uno nota que tienen un crecimiento normal y llega un momento en que comienza a disminuir el crecimiento y a pesar de eso el niño crece poco, pero aumenta de peso. Eso es un signo de alarma y que nos haría pensar de que en el caso de los niños igual deberíamos descartar el síndrome de Cushing. Y otro caso en el que hay que descartar siempre el hipercortisolismo es en el caso de los incidentalomas suprarrenales, ¿ya? Si uno diagnostica un incidentaloma suprarrenal, hay dos cosas que uno tiene que determinar, si es benigno o si es maligno, y lo otro es si es funcional o no. Y dentro de los exámenes que se hacen para evaluar funcionalidad, obligatoriamente hay que descartar el hipercortisolismo. Entonces acá les traigo muy rápido cuáles son los 3 exámenes confirmatorios de hipercortisolismo, que los 3 finalmente se basan como en el ritmo circadiano del cortisol. Usualmente el cortisol comienza a aumentar en la mañana, sobre más o menos las 5 o 6 de la mañana, y el pic es como más o menos como al mediodía, y de ahí el cortisol empieza a disminuir, y el nadir del cortisol, o sea, el valor más bajo de cortisol a lo largo del día, es más o menos en la madrugada, ¿ya? Es entre las 4 o 5 de la mañana. Entonces,
el test de supresión, como habíamos visto, uno le da al paciente la dexametasona acá, y lo que debería ocurrir es que en la mañana se frena el ritmo circadiano y por tanto el cortisol aquí debería estar bajo. El cortisol libre urinario es muy importante porque permite juntar la orina de 24 horas y evalúa cómo ha sido la secreción de cortisol de todo el día. Este es como muy útil para las personas en que uno cree que tiene un Cushing cíclico, es decir, que no todo el tiempo están produciendo exceso de ACTH, y en esos casos uno debería pedir el cortisol libre urinario. Y también hay otro examen que se puede usar, que es el cortisol salival nocturno, que no sé si lo han escuchado, que se le da al paciente como los frascos y como unos hisopos, y el paciente se tiene que hacer como un hisopado de la mucosa oral, y eso lo guarda 2 noches consecutivas, y se procesa en el laboratorio, el paciente lo puede guardar en el refrigerador, y es un buen examen también porque no es invasivo y permite confirmar el diagnóstico de hipercortisolismo. Sin embargo, de los 3 exámenes, es el test de supresión con dexametasona, como se ve acá, el que tiene la mejor sensibilidad y mejor especificidad. ¿Ya? Así que ese, si me preguntan cuál de los 3 es el que preferimos, es el test de supresión con dexametasona. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, en mujeres embarazadas o que están recibiendo medicamentos para la epilepsia, o mujeres que están en tratamiento hormonal, en que yo no puedo mandar un test de supresión con dexametasona porque estos pacientes tienen alterado el metabolismo del cortisol, y también los antiepilépticos alterarían el metabolismo de la dexametasona, y por tanto nos sirve el test de supresión con dexametasona. Entonces yo tendría que elegir uno de estos otros 2 tests. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿ya? Yo no debería pedir un cortisol libre urinario, porque si tiene la función renal que no está bien, me va a falsear el valor del cortisol libre urinario. El cortisol salival nocturno es de elección, por ejemplo, en las mujeres que están usando anticonceptivos, o incluso se puede usar también en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y por supuesto se puede usar en los niños y adolescentes porque es menos invasivo. ¿Ya? Eso es como lo que les quería traer de Cushing y de macroadenoma. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chiquillos? No estuvo claro, o sea, Ok. Esto que les voy a mostrar ahora es muy rápido. ¿Están viendo mi pantalla o no? no. ¿No? Doctora, hay una pregunta Sí. en el chat. Ya. ¿Alguien me ayuda? Dice, no entendí eso de ACTH dependiente e independiente. Ya. Esperen. Ya. El término ACTH dependiente o ACTH independiente se refiere a que si el Cushing es secundario a una producción de ACTH o si es producto de una producción de cortisol propiamente en la suprarrenal. Entonces se dice que es dependiente de ACTH cuando el origen está en la hipófisis y se llama enfermedad de Cushing, o cuando el origen está ectópico, en algún tumor, que generalmente lo que producen es ACTH. Eso es lo que llamamos Cushing ACTH dependiente. El Cushing ACTH independiente es el suprarrenal, porque
si ustedes recuerdan el feedback, estoy tratando de compartir acá mi Safari, pero no sé cómo hacerlo con el Zoom. A ver si, cuando es ACTH independiente, ahí logran ver mi buscador, ¿sí? Sí. Ya. Sí, lo siguen todavía viendo, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí, 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 profe. se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, si hablamos... Me parece que este se ve mejor. Aquí tenemos CRH en hipotálamo, en hipófisis ACTH y la suprarrenal que producen el cortisol. O sea, estamos hablando de eje adrenal, ya la suprarrenal produce otras hormonas. Entonces, en el caso de que es ACTH dependiente, es porque el exceso hormonal está acá. La hipófisis empieza a producir ACTH y estimula la suprarrenal a que produzca cortisol y eso desencadena el Cushing y este es ACTH dependiente. El ACTH independiente es cuando la suprarrenal sola por un adenoma empieza a producir exceso de cortisol y este exceso de cortisol frena a la hipófisis y bueno, también al hipotálamo y entonces tienes ACTH muy bajita o indetectable con cortisoles muy altos. Eso es lo que se llama ACTH independiente. ¿Sí quedó más claro así? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya. ¿Entendieron esto, chiquillos? ¿Ya lo tenían Sí. claro? ¿Sí? Sí. El síndrome de, o sea, la enfermedad de Cushing, que es cuando el Cushing es hipofisiario, el tratamiento siempre es quirúrgico. Y recuerden que los pacientes con enfermedad de Cushing hay que tratarlo lo más rápido que se pueda porque tienen mucha comorbilidad, sobre todo cardiovascular, alteración metabólica y eso favorece la mortalidad, ¿ya? Entonces, mientras más rápido uno pueda tratar al paciente, menos alteraciones va a tener a largo plazo y menor mortalidad finalmente. Y esto, están viendo todavía el navegador, ¿verdad? Dice caso clínico, ¿eso lo logran ver? Sí, profe, está el PPT. Eso. Y ahí es muy cortito, pero no quería que dejaran de ver acromegalia, pero algo así como muy rápido. Sí, esto se ve, que Sí, dice sí, se caso ve. clínico en Sí. pantalla completa. Sí, se ve en pantalla completa. Ya. Esto fue una paciente que vimos hace como 2 años que consultó por amenorrea. Una paciente de 27 años, sana, que consultó por amenorrea y le hicieron un estudio y le vieron que tenía una glicemia en ayuno alterada, tenía 131, y la enviaron al diabetólogo. Y después, bueno, el diabetólogo no las envió a nosotros, pero el diabetólogo la vio y dice que describe en la ficha como que la paciente tenía muchos estigmas de acromegalia. Entonces le pidió un estudio de acromegalia. Ustedes saben que el examen de elección de la acromegalia es la IGF-1. Le pidió una IGF-1 que estaba como casi 4 veces por encima del valor del límite superior del laboratorio para la edad de esa paciente. Entonces le pidió una GH que no tiene como, para el diagnóstico de acromegalia no tiene indicación pedir la GH y por esta sospecha de acromegalia y esa IGF-1 alterada no las deriva a nosotros. Cuando viene a consulta, la paciente se le pide además evaluar el resto de los ejes, pruebas tiroideas, evaluar prolactina y demás, porque estaba, como les dije, en amenorrea. Y lo que llamaba la atención es que además de su acromegalia, tenía un cortisol matinal que estaba bajo, que es concordante con una insuficiencia suprarrenal, en este caso secundaria. Se le hizo un campo visual que estaba normal y lo que les quería traer acá es que el diagnóstico de acromegalia
se hace con este estudio, este es el gold estándar para la confirmación de acromegalia, que es la GH post-TTGO. Es decir, se hace como una prueba de tolerancia a la glucosa, como la que uno hace para diagnóstico de diabetes, y lo que se va es midiendo la GH, cómo se comporta la GH a medida que va pasando el tiempo de que el paciente recibe la glucosa. Y la prueba se considera positiva cuando en ninguna de estas mediciones se logra suprimir la GH, es decir, que sea menor a 1. Porque recuerden que la hiperglicemia frena la liberación de GH. Entonces, en este caso, no se logra de manera normal que ninguna de las muestras la GH se suprima. Por tanto, este es como el gold estándar para el diagnóstico de acromegalia. Y el diagnóstico de acromegalia, como ven acá, es bioquímico. Yo no hago el diagnóstico de acromegalia ni por la clínica, ni por la IGF-1, y tampoco haciendo una resonancia. Primero tengo que hacer el diagnóstico por laboratorio y después entonces pasamos al estudio de imagen. ¿Eso se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces acá les quería mostrar solamente que la acromegalia y el Cushing son causa de amenorrea, ¿ya? Dentro de las causas hipotalámicas, o sea, en la disfunción pituitaria de amenorrea está la acromegalia y el Cushing. Y acá, para que recordaran que la acromegalia no solo produce como todas estas alteraciones fenotípicas. ¿Alguien me las quiere describir o alguien recuerda cuáles son como las alteraciones típicas de la fascia acromegálica? Frente prominente y mandíbula también. Ok, La lengua grande. muy bien. Estos son unas manos así como muy groseras de acromegalia, ¿ya? Pero esa es como la idea, de que hay un aumento importante de todos los tejidos acrales o distales. Tiene el prognatismo, que es que se llama como esta mandíbula prominente, igual los arcos superciliares están más prominentes, y eso les aconsejo que se lo hagan a los pacientes si ustedes están sospechando acromegalia. No solo mírenlo de frente, porque si uno los mira de frente, no se ve esta prominencia del arco superciliar como cuando uno los mira de lado, ¿ya? También puede tener diástasis de los dientes, se separan los dientes, la macroglosia que ya la habían comentado, y el paciente, una pregunta típica que uno les hace es si cambió la talla de ropa, pero sobre todo de calzado, ¿ya? Y si, por ejemplo, usaba anillos y si ya no los usa, eso es como muy típico. Y acá les dejé para que después revisen todas las manifestaciones que puede tener un paciente con acromegalia. Que lo otro es que les tiene que llamar siempre la atención que un paciente joven que también esté, por ejemplo, debutando con una diabetes o que venga con manifestaciones como osteoarticulares, como síntomas como de artritis, como síndrome del túnel carpiano, eso siempre necesitamos descartar la acromegalia, sobre todo en pacientes jóvenes. Además, por supuesto, de que pueden tener insuficiencia cardíaca, pueden desarrollar hipertensión, diabetes, alteración de los lípidos, sobre todo la hipertrigliceridemia, que es como más típica en estos pacientes. Por eso quería que vieran esto para que siempre se acuerden que incluso mujeres que pueden tener galactorrea o amenorrea, uno siempre tiene que ampliar el abanico y preguntar otros síntomas de otras enfermedades endocrinas, porque a lo mejor puede ser hasta una acromegalia. Esto es como las manifestaciones más frecuentes, que incluso puede tener insuficiencia cardíaca, que lo habíamos visto, defectos visuales, hipertensión, cefalea. Es importante siempre preguntar cefalea, sudoraciones, es como muy típico. Acá está, la hiperhidrosis es muy típico de los pacientes con acromegalia.
Y cuando uno sospecha la acromegalia, el examen inicial es la IGF-1. Pero cuando la IGF-1 aparece alterada, sin lugar a dudas, es el test de estimulación con, o sea, la GH post tolerancia a la glucosa es como el examen de elección. Y después, si esto aparece alterado, entonces uno va a buscar ya el tumor, haciendo un estudio de imagen de hipófisis. Esa es como la idea. Ya, eso es lo que quería comentarles. Y la acromegalia, el diagnóstico es quirúrgico, a diferencia de los prolactinomas, como habíamos visto, y hay tratamiento médico también con análogos de somatostatina o antagonistas del receptor de GH, y en casos donde los tumores, el paciente haya sido reintervenido o el tumor tenga como extensión hacia los senos cavernosos, entonces ahí uno decide la radioterapia. Pero lo más frecuente es usar el tratamiento quirúrgico. Eso, chiquillos, era lo que les tenía para hoy. ¿Tienen alguna duda? Doctora, yo tengo una pregunta. Hola, soy Ricardo. Antes, cuando estaba hablando de la confirmación diagnóstica, dijo que se hacía con el test de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Ya. Es un Y, símil del test de tolerancia. ya. Y en el caso de que el paciente o la paciente que llegue sea diabético. Ya, en esos casos, uno, si es una diabetes que es como muy leve, tú le puedes hacer el test. Por supuesto, más monitorizado que un paciente que no es diabético, que se lo hace en un laboratorio sin mayor complicación. Pero si es un diabético importante que maneja, no sé, una dosis de insulina que te permite tener glicemias entre 200, 150 y que tú crees que esa azúcar que tú le das, esa glucosa, pueda producir una hiperglicemia importante como de 300, 400, ahí no se hace el test, y lo que se hace entonces es repetir la IGF-1 y se pide la GH random, que es esta GH que le pidieron a la paciente antes de ser referida a endocrino. Pero si es un diabético que tú crees que se te va a descompensar, no le pides el test de tolerancia. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces,